guárdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Bien, eso es lo que dice el cuarto mandamiento de la Biblia, de guardar el día de reposo. Ahora, vemos en la historia que cuando Dios saca al pueblo de Egipto, le da estos 10 mandamientos y estas instrucciones que le dijo que tenía que hacer para que te vaya bien. Bien, pero el pueblo judío, una vez que pasó todo este tiempo, se preocupó tanto en guardar estas reglas y se olvidó de guardar otras cosas. O sea, se preocupó de guardar las reglas por lo superficial. Entonces, por ejemplo, te decía que tenía que guardar el día de reposo, entonces el día sábado no podían hacer nada. Tenían que descansar, no se podía trabajar, no se podía sanar enfermos, no se podía juntar espigas, los pobres. Entonces no estaba permitido hacer nada, no se podía trasladar de un lugar a otro. Entonces, vemos en la Biblia que Jesús, ¿no?, en el día de reposo, Jesús hace unos milagros. Va a la sinagoga, vemos que Jesús también lee las Escrituras, enseña en un día de reposo, cura a los enfermos y también hace obras de bien en un día de reposo. Entonces los fariseos lo criticaron a Jesús de cómo, si él decía que respetaba la ley, respetaba las reglas, ¿por qué no cumplía el día de reposo? Y Jesús lo que le dijo fue: yo no vengo a decir que no hay que guardar el día de reposo, yo no vengo a oír la ley, sino lo que yo digo es que yo soy el Señor del día de reposo. Bien, entonces, más adelante vemos en Romanos, ¿no?, porque había mucha discusión entre si había que guardar el día sábado, si el día sábado se tenía que guardar o no se tenía que guardar. Entonces, estos fariseos eran tan estrictos que decían no se puede hacer nada. Entonces criticaron a Jesús incluso porque salió una persona y decía que ¿cómo va a hacer eso? ¿Cómo no va a respetar la ley? ¿Y qué más importante, respetar la ley o no una persona? Que decía Jesús. Entonces Jesús le decía que yo soy el Señor del día de reposo. Entonces vemos más adelante como una vez que ya había resucitado Jesús, seguía esta discusión. ¿Hay que guardar el día de reposo o no? Los judíos lo guardaban porque era su tradición, pero los demás, los que eran que no eran judíos, pero eran cristianos, algunos lo guardaban y otros no lo guardaban. Entonces Pablo, que era judío también, dice: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido de su propia mente. Debemos adorar a Dios cada día, no solo el sábado o el domingo. Entonces lo que yo le quiso decir es: hay algunos que tienen como costumbre guardar el día sábado. Está bien, y hay otros que tienen como costumbre no guardarlo. Que en este caso eran los que eran judíos. Lo importante es que en nuestros corazones sepamos que Dios es el dueño de nuestros días. Sea sábado, sea domingo, sea cualquier otro día. No solamente tenemos que dedicar un día para Dios como dedicaban los judíos, o dedicar solamente el domingo, sino que todos los días los tenemos que dedicar para Dios. Amén. Bien, entonces, ¿por qué ahora las reuniones no son los sábados y por qué ahora tenemos culto los domingos? ¿No? Eso es por una tradición, ¿no?, que los cristianos, los primeros cristianos, se reunían el domingo porque era el día que Jesús había resucitado. Entonces, todos los días, como no todas las personas, trabajaban y un día dedicaban para juntarse y para adorar a Dios. Y se eligió el domingo porque era el día en que celebraban y recordaban que Jesús había resucitado, porque Jesús resucitó un domingo. Bien. Entonces lo importante de este mandamiento es que nosotros tenemos que dedicar y apartar tiempo para Dios. Dedicar tiempo para las reuniones, dedicar tiempo para servir, para orar, para cumplir todo lo que Dios nos manda. Porque sabemos que la Biblia no son un conjunto de reglas que tenemos que cumplir sí o sí. Porque si nosotros cumplimos todas las reglas, no nos asegura que seamos buenas personas. Si cumplimos todas las reglas, no mentimos,
todos los mandamientos, no significa necesariamente que creamos en Dios. Entonces, ¿por qué? Porque la ausencia de pecado, la ausencia de maldad no significa que sea una buena persona. Entonces, es importante, como habíamos dicho la otra vez, que Jesús, cuando los judíos estos le preguntaban qué hay que hacer para ser salvos, y Jesús realmente le dijo: ama a tu Dios con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento es similar: ama a tu prójimo como a tu mismo. Entonces, lo importante es que nosotros, para ser salvos, es importante que sepamos que no tenemos que hacer nada para ganar una salvación, porque la salvación ya nos dio, es por gracia, la salvación ya nos dio Jesús. Ahora, si decimos eso, ¿qué significa que yo puedo hacer lo que quiera y Dios me va a seguir amando? Sí. Pero Dios quiere que nosotros vivamos bajo su voluntad. Dios quiere que sigamos con sus consejos para que nos vaya bien en la vida. Entonces, si nosotros respetamos los mandamientos y guardamos su palabra, significa que Dios va a estar con nosotros y nos va a ayudar en todo. Bien, entonces, vemos cómo había diferencias entre aquellos que decían está bien guardar el sábado y otros que decían no, está mal guardar el sábado. Y ahora entendimos que lo importante es dedicar un tiempo para Dios, para celebrar, para recordar lo que Dios hizo y para compartir con los demás de que Dios vive y que Dios nos salvó. Entonces, como esas cosas que traen dudas, también hay otras cosas que están en la Biblia que nos traen dudas y sabemos, ¿eso está mal o no está mal? ¿Eso es pecado? Porque, por ejemplo, en la Biblia nos dice no te vas a copiar un examen, no te cortarás el pelo así, no dice esas cosas. Entonces hay cosas que son grises que no están en la Biblia pero no sabemos, a veces nos trae duda. ¿Será pecado eso? ¿Estará mal o no estará mal? Entonces, bien, le voy a dar 3 tips, que Rodolfo me pidió 3 tips para que ustedes tengan en cuenta, es decir, esto que voy a hacer, ¿está mal, es pecado o no es pecado? Cuando estén en duda y le digan, Luca, ¿qué pasa si hago esto? ¿Está mal o no? ¿Puedo seguir yendo a la iglesia si me copio un examen? Todo no. Entonces, para que aparte de preguntarle a Luca si está mal o no, ¿puedo andar sin casco en la moto, Luca? ¿Está mal o no? Obviamente que no. Pero ya te dijo que no, Luca. Y si mi verdad tampoco, Mati. ¿Puedo hacer eso o no? ¿Está mal si tomo Coca-Cola? Entonces, antes de responder esas preguntas y de preguntarle a Lucas, le voy a dar 3 consejos para ¿De que ustedes preguntar o de digan. responder? ¿Eh? ¿De responder o de preguntar? No, yo le voy a dar 3 consejos para que cuando ustedes estén en una situación difícil digan, ¿eso es pecado o no? ¿Está mal eso? ¿Voy a agradar lejos lo que hago? Bien, entonces, el primer consejo está en 1 Corintios 10, dice: todo me es lícito, No todo. pero no todo conviene. Dice, todo no me es lícito, porque no todo conviene. Todo no es lícito porque no todo edifica. 1 Corintios 10. Entonces, ¿qué significa eso? Que todo me es lícito. Todo me es lícito, salvo lo que Dios prohíbe, ¿no? Porque dice, no matarás. Eso no es lícito. Nadie que mata se va a decir, está bien, todo es lícito. No, hay cosas que están prohibidas. No matarás, no mentirás, esas cosas están prohibidas. Dentro de lo que no está prohibido, ¿qué me es lícito? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Entonces, antes de hacer algo, nosotros tenemos que pensar, ¿eso me conviene? ¿Me va a sumar algo? ¿Me va a aportar algo o no? No. Claro. Cuando voy a copiar un escrito, ¿me conviene o no? No, Seguro. pero no. Viene, sí. Claro, pero yo leo. Casi lo salvaba. Claro, pero si yo leo. Para el momento capaz que sí. Pero mirá si copié y perdí. Pero si copiás y salvás, ¿te Con razón conviene que eso o yo no? copiaba y me iba todo. Salvaba. Copiaba mal, entonces. Pero si yo Queda Yo mal. no tuve para examen, para salvar una materia todavía. ¿Viste? Sí. ¿Pero aprendiste? ¿Qué voy a aprender? Entonces uno tiene que diferenciar. Pero si yo oré, yo le dije, Dios, que no me vea en el trencito. Y Dios me ayudó y no me vea en el trencito. ¿Eso me ayuda o no me ayuda? ¿Me va a servir para después o no? Entonces, que tengamos, ¿no? Que pensemos. ¿Qué nos conviene? ¿Qué no va a convenir? Capaz que en ese momento no te das cuenta si te va a ayudar o no. Pero después en el futuro, si te equivocás, si lo volvés a hacer, dices, eso no me va a ayudar. Entonces, para la próxima vez lo voy a tener en cuenta. Bien, entonces. El segundo consejo
está en un versículo que no encuentro, dice, uno tiene fe que puede comer de todo, pero el que es débil solo come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios lo ha aceptado. No debe hacer que para otros pecados. Bien, entonces, este segundo consejo es, vemos que seguían habiendo discusiones, diferencias, tenían dudas. Porque había unos que solamente comían legumbres, solamente comían chaucha, lechuga, como Lucas. Habían otros que no, decían, no, hay que comer carne. Los judíos no comían cerdo, claro, no comían, no les gustaba, y había otros que sí comían. Entonces, Eran delicados, sí, eran delicados. No comían cerdo, otros sí comían y otros no. Entonces había diferencias. Entonces decía, ¿cómo vas a hacer eso si eso es pecado? ¿Cómo vas a comer eso? ¿Cómo no vas a comer eso si lo creó Dios y no es pecado? Entonces, el segundo consejo para saber si algo es pecado o no es, si eso que vos vas a hacer le es de pecado a otra persona, o sea, si vas a hacer algo que para otra persona es pecado y vos estás con esa persona y para esa persona está mal, no lo hagas, porque vas a hacer pecar a la otra persona. ¿Entendieron entonces? Y al revés, si una cosa que para mí está mal y yo la hago, yo sé que es pecado, no lo voy a hacer, pero si veo a otro que haciendo algo que está mal, no le voy a decir, mira, eso es pecado. Si es algo que dice, no lo hago. Si es algo que no está, si es algo que es gris, por ejemplo, voy a comprar un examen, yo no lo hago, pero veo otro que lo hace, y bueno, capaz que para él está bien. Ahora, para mí, si hay algo que para mí es pecado, y lo veo a otro haciéndolo, yo no tengo que decirle, eso está mal. Lo que tengo que hacer yo es orar, decir, para mí, Dios, eso está mal, yo no lo voy a hacer, pero te pido, Dios, que si esa cosa que está mal, que esa persona se dé cuenta de que eso no se puede hacer, que eso está mal. No estamos hablando de decirle a una persona, eso está mal, o de decirle a una persona, no, te estás equivocando. Estamos diciendo que hay cosas. Por ejemplo, para algunas personas está mal, como en este caso, comer chancho, no comían chancho. Entonces, para lo que ellos no era pecado, comer cerdo, entonces no comían para no hacer pecar a los otros. Y al revés, si una persona puede comer cerdo, y hay una ahí que dice, no, es pecado, entonces yo no voy a tratar de hacer eso porque es pecado para el otro, voy a hacer pecar al otro. Entonces, el segundo consejo es, no debo hacer algo que para otro es pecado, que para otro está mal, y tampoco tengo que juzgar a alguien por algo que hace mal. Una pregunta. Sí. Entonces yo, si como cerdo, es pecado. No, para vos. No, es cerdo, pecado no. Entonces, vos tenés que... Si vos estás con alguien y te dice, eso no lo hagas porque está mal, entonces vos tenés que decir, bueno, está bien, no lo voy a hacer porque para esa persona está mal, y esa persona se va a sentir mal, esa persona va a decir, estoy pecando hacia vos, entonces vos no lo vas a hacer. ¿Entendés? Y si hay una persona que vos ves que está haciendo algo que para vos está mal, no le vas a decir, pecador, no hagas eso, sino que vas a decir, Dios, ayúdame a que esa persona reflexione y vea si eso está bien o no. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, porque seguimos con lo que hay grises, no dice, en la Biblia no dice, por ejemplo, ¿no? Si algunos dicen, ¿por qué no puedo tomar vino? Te pregunto. ¿Por qué no puedo tomar vino? Si Jesús tomaba vino, ¿por qué no puedo tomar vino? ¿No? Algunos que dicen. ¿Por qué Eso no menor. hay una canción que dice, no me psicopeo, Mayor Matías. ¿por qué si hay una canción que dice eso? Yo no lo hago. ¿Por qué yo no lo puedo hacer? ¿Por qué me lo prohíben? Entonces, Pero ahí estás haciendo las cosas mal, si tomas vino. bueno. Yo también. Entonces, cuando hay cosas así, que no sabemos y decimos, ¿por qué antes hacía? ¿Por qué ahora no se hacía? Entonces, ¿puedo hacer esto? ¿No puedo hacer lo otro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar estos consejos que tenemos. Si yo lo hago, ¿esto me va a convenir? ¿Me conviene hacerlo? No. ¿Qué me pasa si yo lo hago? ¿Qué consecuencias trae? Y te vas a ir por el mal camino. Bueno, Si no haces eso. entonces, el segundo consejo es, si yo tengo una persona que me dice, mirá, eso está mal, entonces tengo que escucharla y entender a ver por qué me dice que está mal. ¿Bien? Y el tercer consejo, para saber si algo está mal o no, está en Santiago 4.7, dice, el pecado pues está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Entonces, la tercera cosa es, yo hago algo, o si la dejo de hacer en este caso,
¿estoy pecando si no lo hago o no? Porque uno dice, tenés que no mentir, tenés que ayudar a los demás, pero si vos cumplís todo, haces todo bien, pero podrías haber hecho algo bueno por una persona, podrías haber hecho algo correcto y no lo haces, también estás pecando ahí. No es solamente hacer las cosas que dice la Biblia exactamente, sino si vos puedes hacer algo bueno y no lo haces, también te cuentas como un pecado. Entonces quedarse quieto es mejor. No, porque si te quedas quieto, No ayuda. claro, si te quedas quieto, te puedes estar haciendo algo bueno y no lo estás haciendo, entonces también te cuentas como un pecado. Entonces, como resumen, Ayudar a la doña a cruzar la calle. como resumen, todos sabemos y entendemos que Dios nos ama a todos por igual. No importa lo que hagamos, el amor de Dios está siempre igual. Ahora, eso no quiere decir que no tengamos consecuencias por hacer las cosas mal. Y tampoco quiere decir que podemos hacer todo y que Dios no prohíbe nada. Bien, entonces, cuando vamos a hacer algo y no sabemos si es pecado o no, ¿qué tenemos que hacer? Primero, era saber si esto me conviene o no me conviene. ¿Me va a ayudar o no me va a ayudar? El segundo consejo es hablar con el otro o saber si para la otra persona eso está mal o no. Porque a veces hay alguien que ya tiene más experiencia, ya conoce más y te va a decir, mirá, si haces eso te vas a equivocar. Eso está mal, eso no te va a ayudar. Entonces, si estoy con alguien que para esa persona hay algo que está mal, no hacerlo para que esa persona no tropiece y no peque. Y nosotros, cuando sepamos que hay algo que está mal, no ir y juzgarlo de una, sino orar y pedirle a Dios que la ayude y que nos dé a nosotros sabiduría para poder aconsejarla y ayudarla a que cambie y que no haga eso que está mal. Bien. Y el tercer consejo es: ¿hay algo que yo pueda hacer para ayudar a los demás? ¿Hay algo que yo pueda hacer que no lo esté haciendo? Bien, entonces. Después lo que hemos hablado el sábado, ¿se acuerdan? El cuarto mandamiento era de guardar el día sábado. Entonces, ¿qué significaba? No significa que el sábado no hacemos nada. Significa que un día de la semana o nuestro tiempo se lo tenemos que dedicar a Dios. Se lo tenemos que entregar a Dios para unirnos con otros hermanos, con personas, a adorar a Dios, para hablar de Él, para ayudar a los demás. Bien. Y lo otro importante que quiero aconsejarlos es, cuando vayas a hacer algo que no se sabe si está bien o no, o que tengan dudas si es pecado o no, porque en ese momento no está el pastor, no está Lucas para preguntarlo. ¿Eso está bien? ¿Eso no? Entonces, primero, saber si eso me conviene o no, o me va a ayudar. Segundo, saber si eso, si para otra persona está mal, o si para mí está mal, lo que hace otra persona está mal. Y tercero, no dejar de hacer las cosas por temor a equivocarme, por temor a que sea un pecado. Sino, no basta con ser solamente bueno y hacer maldad, sino también examinar qué podemos hacer por los demás y para ayudar y qué cosas que quizás inconscientemente no la hagamos y tenemos la oportunidad de hacerlo y si no lo hacemos también estamos pecando.